Retos. Bienvenidos todos. Cuéntame, Gaudí, ¿cuál es tu duda? A ver si. Voy a abrir el micrófono. Ok. Eh, Solo una pregunta, Lick. ¿Qué puedo utilizar para pintar arcilla? Vamos a usar acrílico, podemos usar acrílico. Tengo unos marcadores que son también muy buenos. Hoy, de hecho, vamos a hablar de la pintura. Les voy a demostrar unos marcadores que tengo por ahí. Unos Uniposca, he usado Molotov y pintura acrílica, sobre todo, es lo que nos ayuda. Por ahí me está diciendo Ana que también arcilla, Karen arcilla. A ver, cuéntenme ahí los demás qué materiales han seleccionado. ¿Les fue fácil? Ya empezaron como a hacer los primeros moldes. No necesitamos como hacer como tal vez todo desde un principio, pero pueden probar, como habíamos dicho, en pequeñas porciones. Si probaron el material y si funciona, si ya empezaron a armar como el cuerpo, plastilina moldeable, DAS, esa es muy buena también. Tiene un acabado bien interesante. Funciona como similar a la arcilla, también se seca en frío. Tiene un acabado diferente, eso sí. Pero es muy, muy similar. Está esta marca, se la voy a poner por aquí, a ver si me permite cargarla en otro link. Esta marca es muy buena, yo he usado esta marca también para, cualquiera de las dos nos funciona, ya sea blanca o ya sea de este color que es como más marrón, nos funciona también cualquiera de las dos porque normalmente terminamos pintando la escultura, entonces podemos usar cualquiera de las dos. ¿Se te rajó cuál marca usaste? Mm, Compré esa, pero de primero para las pruebas me vendieron una que es en polvo, Y había que hacer entonces una tal vez la mezcla. hice mal. Hay que Ajá. tener cuidado con las Entonces, porciones. Ajá. probé con esa solo para ver si me salía o no el esqueleto. Y sí me salió, pero se me rajó. Así que ya ahorita ya lo voy a hacer con Y esa, aplicaste que ya agua viene hecha también. mejor. Ajá, Sí, hago. ajá, ok. Sí, hay que tener cuidado. Muchas veces sí es la mezcla, porque sí, igual plastilina epóxica a veces viene también como una parte que es blanca y una parte que es gris, que se tiene que ir mezclando al momento de utilizarla. Entonces, si vamos a hacerlo por partes, sí es como bien interesante que mezclemos como la misma cantidad, lo que se dice en el empaque. Por curiosidad, dice Gaudí, intenté de primero con plastilina, pero no me gustó. Y eso que solo hice poco, entonces inicié con arcilla. Perfecto. Es de como cuestión de gusto también. Con arcilla les va a durar por mucho más tiempo la escultura. Con plastilina, si nos apoyamos sobre ella, hace mucho calor, normalmente se derrite, se va derritiendo. Hay veces que se puede conservar un poquito si le aplicamos goma con agua, entonces puede conservarse un poquito. Otras veces se conserva, por ejemplo, en lugares muy fríos o muchas veces la van conservando dentro de la refri, pero no es como el caso conservar las piezas dentro de un refrigerador para que se conserven, ¿verdad? Entonces, con arcilla les va a durar bastante tiempo. Entonces, veamos acá un poquito de el tema, ¿verdad? En este caso, la escultura. Tenemos acá la escultura y para comenzar acá tengo un dilema, ¿verdad? Uno de las grandes inquietudes, y me gustaría que hagamos un debate acá, que me vayan diciendo ustedes qué opinan, porque justamente hablamos la semana pasada que la escultura forma parte de las bellas artes. Les mostré también ahí algunas esculturas, ¿verdad? Que son comerciales, pero acá hay como un problema o es una inquietud que siempre ha surgido y es como una duda que sigue y sigue a lo largo de los tiempos. Entonces, la pregunta acá es si consideran ustedes que el diseño gráfico es arte o no consideran que es arte. ¿Qué piensan ustedes que han hecho ya varias cositas en diseño? Muchos dicen que es como muy, muy comercial para que sea arte. Otros dicen que sí tiene muchas cosas de arte, a pesar de que, por ejemplo, se busque llegar a un grupo objetivo. Por ejemplo, hay piezas que son fotografías, hay ilustraciones, en este caso también esculturas.
Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? Quisiera que iniciemos acá con un pequeño debate. Yo pienso que no, no es arte, porque el arte es más para expresarse y tiene más libertad creativa. Ujú. Y el diseño también, pero tiene sus reglas. Que se encasilla un poquito más, dices tú. Zulma nos dice que no es arte. Sin arte no hay diseño, dice José. Entonces acá podemos iniciar con ese debate. Fátima. Yo pienso que es el arte de las artes porque tocamos todas las artes. Ajá, hay un poco de todo. Eso es interesante. O sea, somos, o sea, tenemos que saber hacer de todo en cuestión de arte, de las diferentes ramas del arte, porque Ajá, hacemos escultura, hacemos dibujo, ajá, hacemos videos, hacemos arte visual, o ajá. sea, es el arte de las artes. Ajá, ahí hay como un tema bien interesante. Y tú, Zulma, porque dices que no es arte. Acá tenemos un punto de vista bien interesante que nos dice Fátima y Zulma, que tienes como el punto contrario. Sí, es que había leído mal. Ya os lo había leído, es el diseño gráfico de arte. Ujú, El diseño gráfico no es arte, porque si fuera arte expresaríamos lo que pensamos, sin importar lo que las demás personas entiendan nuestro diseño, ¿verdad? ujú, Entonces, pensar lo que es escultura, y escultura siento que tiene un poco de los dos, ya que uno tiene que plasmar la idea en nuestro diseño, ¿verdad? Entonces está combinado. ujú. Muchísimas gracias. Es bien interesante el punto de vista. Tengo acá manitas levantadas. No sé si se quedaron por la encuesta de evaluación docente o queremos opinar. Tengo acá mano levantada de Javier, Kevin y Heather. Ok, ahí nos dice Ana, tal vez no es arte, pero sí tienen parte algo de arte, ¿verdad? Por ahí nos dicen que es mitad y mitad, dice Ruth, con las dos temas que estamos viendo. Entonces, sí es como un tema bien interesante que no se ha decidido. Miren, se sigue discutiendo desde muchísimo tiempo atrás. Una de las cosas que dicen muchas veces es que como hay tantas piezas, por ejemplo, si bien se hace escultura, se hace con un fin comercial. Entonces, otros dicen que sí tiene algo de arte porque igual, aunque se esté haciendo con un fin comercial o un fin editorial, sí tiene arte. Entonces, es una discusión que está como mitad y mitad, entre como acá vimos en la clase, ¿verdad? Hay personas acá que dicen que sí, otras que dicen que no. Entonces, esto va a seguir existiendo por mucho tiempo, yo creo, ese tipo de discusión que me parece bien interesante. Sabemos, dice acá, que hay otras manifestaciones consideradas como arte, como es el cine, el teatro, y bien decían por allí que nosotros también hacemos un poquito de eso, tal vez no, no todo el tiempo, pero sí hacemos un poquito de todo esto. La ópera, que si no encuentran una inserción definitiva en las bellas artes, sí la consideran como tales. La fotografía sí entra como parte de las bellas artes y sale mucho y con mucha facilidad. Ya ven que la foto sí forma parte, pero también va como saliendo, entra y sale. Con esta facilidad que todos ahora tenemos celulares que cualquiera puede tomar como una fotografía, ¿verdad? Antes era un poco más exclusivo. Y se mantiene muchas veces en galerías, otras veces no. Entonces, tampoco es como considerado muchas veces arte, imagínense eso. ¿Por qué la relación arte-diseño? Entonces, en parte sí vemos un poquito de todo esto. Cualquier diseño requiere de esbozos o bocetos, lo mismo que sucede con el arte también. La realización de un producto de diseño gráfico tiene como origen una intención. Entonces, esta es como una de las grandes diferencias que tiene el arte. Por ejemplo, si yo les digo que hagamos una pieza de escultura como muy libre, probablemente vamos a pensar en nosotros, en lo que nos gusta. Alguna ilustración también vamos a hacer algo que posiblemente sea el gusto de nosotros como autores o el gusto del autor, en este caso, que hace arte. En cambio, en diseño gráfico muchas veces no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que pensamos que puede funcionar para cierto grupo objetivo, para el cliente, para la marca, ¿verdad? Entonces tiene como otra intención que en este caso es comunicar.
El arte, pues es simplemente arte. Si comunica está bien, si comunica una cosa como muy polémica también está bien. Entonces, esta es como la intención que tienen diferentes tipos de arte y diseño gráfico. Es un producto de un proyecto, de un designio y es un producto de un pensamiento para realizar algún producto gráfico que comunique una idea o necesidad específica. Entonces se divide en muchas cosas, ¿verdad? Puede ser que en algunas ocasiones hagamos algo como más personal, un poquito más artístico. En este caso tenemos como bastante libertad de elegir un cuento y podemos hacerlo también a nuestro estilo, ¿verdad? No hay como un limitante en este punto de decir tengo este grupo objetivo. Entonces tenemos un poquito de libertad con esta temática, cosa que tal vez no va a ocurrir con el proyecto final. Hemos tenido como mucha libertad en algunos proyectos, si se dan cuenta, en algunos otros no hemos tenido tanta libertad porque tenemos como un grupo específico, lo que vamos a ver más adelante, que vamos a ver ahí unos cuantos spoilers del proyecto final. La característica base del diseño es la utilidad. Entonces, esto es como lo más importante, para qué va a servir y cómo va a comunicar, ya sea que comunique en redes sociales, ya sea que comunique en una valla, en un stand, en algún producto que nosotros podamos consumir, ¿verdad? Entonces, esa es como la base importante del diseño, mientras que el arte, como es un poquito más libre, no tiene como un fin específico, es como mucho, mucho más libre. Aquello que comunique el diseño gráfico tendrá como fin el que pueda servir, pueda aprovecharse, pueda persuadir, que cause algún beneficio o comodidad. Entonces, esto forma parte del proceso de diseño gráfico. Normalmente, si en diseño gráfico nosotros hacemos un boceto, puede sufrir cambios porque el cliente lo solicita o porque se hizo una encuesta con este prototipo, con el grupo objetivo y vimos que no funcionaba tal cosa o queríamos cambiar otra cosita. Entonces sufre cambios en ese proceso. En cambio, el arte, si le gusta a 100 personas y le disgusta a 200, pues el artista es su obra, ¿verdad? Entonces la puede contemplar y dejar con este gusto personal, cosa que no sucede también en el diseño gráfico, porque el diseño gráfico tiene que comunicar específicamente a ese grupo objetivo. Entonces, el diseño gráfico tiene desde su origen como arte comercial y requiere de todo. Ahí como decían ustedes, hacemos pintura, hacemos dibujo, fotografía, escultura, lettering, caligrafía, diagramación. Entonces hay un poquito de todo. Y esta es una gran ventaja que tenemos nosotros los diseñadores, que podemos trabajar prácticamente en cualquier área y se van a aburrir realmente muy poquito, porque si ustedes tienen la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en una agencia de forma freelance, van a poder tener como esa oportunidad de trabajar con abogados, médicos, con agricultores. Entonces, tenemos que saber un poquito de todo. Nos ha tocado investigar de cosas que tal vez no sabíamos. Entonces, es una gran ventaja de un diseñador que sabemos un poquito de todo. La pintura en este caso sí es considerada parte de las bellas artes. Esta expresa emociones, sentimientos y como vimos en diseño gráfico también la utilizamos siempre con fines, depende de los fines que queremos. Artistas del diseño gráfico que han utilizado algunos artes, tenemos aquí algunos que les voy a dejar acá como varias piezas. Andy Warhol es uno de ellos que ha utilizado parte del arte y sus diseños también son considerados arte, ¿verdad? Acá tenemos como fotografías también que son consideradas también arte y son diseñadores. Entonces, acá en estas páginas, más que todo, les tengo ejemplos de cómo han sido utilizadas ciertas esculturas para diseño gráfico que tienen otro fin diferente que solo sea la escultura, sino muchas veces son fotografiadas y utilizadas en algún otro medio. Por ejemplo, esta que estamos viendo es de un libro que se llama El corazón de las tinieblas. Entonces, vemos una escultura, que es una escultura tal vez sencilla, pero si nosotros la vemos en un museo, cambia también un poco la perspectiva. Si la vemos en un libro, decimos es diseño gráfico, no es arte. Pero si esta misma pieza la viéramos en un museo, tal vez sí consideramos que sea arte, ¿verdad? Muchas veces depende del lienzo o en el lugar en donde esté esa pintura, esa escultura, ¿verdad? Entonces cambia un poquito esa perspectiva. Vean ahí que es una pieza que tiene mucha textura,
Es una pieza que tiene metáforas también. Entonces tiene ahí un poquito de análisis que podemos ver con esta escultura. ¿En qué otro medio ustedes usarían escultura? ¿O en qué medio quieren usar su escultura? Por ahí Alejandro dice que está en punto medio. Kevin dice que es difícil decidir. Tal vez no es arte, pero sí tiene parte de arte. Ajá. Entonces, sus esculturas, ¿en dónde las están pensando? Digamos, si ya como diseño gráfico, como medio de comunicación, ¿en dónde quisieran que aparezca su escultura? ¿En un libro? ¿En un afiche para una obra de teatro? ¿Redes sociales? Ok, Jimena, estamos viendo para un libro. Portada de una revista, sería como bien interesante. En un libro. Ujú. Entonces la foto tomémosla también enfocada un poquito al medio editorial, que sería como algo bien interesante. Por ahí decimos libros. Ok. Dejen ahí sus comentarios para saber en dónde en qué medio piensa poner ahí la escultura. Entonces, esta otra de acá me pareció bien interesante. Le voy a dejar un pedacito de la música para que me adivinen de quién es esta escultura. A ver si alguien ahí reconoce la música. Hay algunas cositas ahí. Esta escultura me gustó. Ajá, ahí tenemos a Zelda. Ok, entonces esta escultura me gustó muchísimo por el detalle que ponen. Vamos a quitar acá la música en un pedacito para que no nos la quite YouTube. Entonces, vemos acá cómo va creando cada una de las partes y las herramientas que va a utilizar para crear la escultura. Si nosotros vemos acá, tiene un alambre que es calibre muy bajito, es como un calibre 8 más o menos. Entonces él va creando acá, como envolviéndolo para que se vuelva un poquito más grueso y que tenga más resistencia. Al momento de utilizar, él usa plastilina acá. Al momento de usar plastilina o arcilla, es bien interesante que vayamos como trabajando detallitos. Como les digo, no necesitamos tener un detalle tan exacto como este que estamos viendo acá, pero se los quiero dejar para que ustedes lo vean más despacito, que está en la presentación. Y si entran acá a esta página van a encontrar más esculturas que hace este autor. Ven ahí lo bonito que deja ahí a los detalles finales. Prácticamente todo se dedica a cada detalle que tiene la escultura. Entonces, para los que son fanáticos ahí de la leyenda de Zelda, este les va a gustar. Véanlo bien cómo va armando todo, cómo va agregando, por ejemplo, la coleta de Link. Cuéntame, Ana. Licenciada, agregar la textura se hace de una vez cuando lo estamos moldeando o se puede volver a humedecer la arcilla y hacerla después. Con arcilla sí deberías hacerla cuando está húmeda. Esta es plastilina, por eso se permite hacerla hasta después. Pero si es arcilla, sí debes hacerla cuando está fresca todavía, porque si no, no te lo va a permitir. Pero sí hay posibilidad de que tú puedas agregar textura ya una vez se secó. Puedes agregar otra capita justamente donde tú quieres que tenga textura, como vimos en el video que les mostré la semana pasada, que en la parte del pecho le ponía un poquito más de arcilla y presionaba con una toalla. Entonces, únicamente donde está fresco vas a tener esa textura de esta tela que es una toalla. Entonces, sí, lo ideal es si es arcilla, la textura va antes. Si es plastilina, no importa y la puedes aplicar después. Gracias. Ok, este me encanta. Miren este de acá que me parece bien interesante toda la escultura que hizo y cómo realiza la base también. Empieza acá siempre con este es un alambre bastante grueso, entonces sí tiene que usar herramientas, entonces tomemos eso en cuenta, que si vamos a usar, queremos que la base sea muy sólida, hay que usar herramientas para cortarlo. Y aunque que tengamos la herramienta es un poquito duro, hay que tener como bastantes fuerzas para cortar, ¿verdad? Entonces, vean acá, utiliza, esta sí es arcilla, se seca,
es plastilina epóxica. Vemos ahí cómo la va unificando. La plastilina epóxica viene en dos partes normalmente. Hay otras que ya viene mezclada, pero cuando vienen dos partes hay que tratar de poner 50 partes de la gris y 50% de la blanca para que se unifique y se cree como esta plastilina epóxica, que es como una de las cosas interesantes que tiene. Hay otras como el DAS que también a veces se unifica. Hay arcilla que también justamente ahí nos comentaban que se hace con el polvo, como una mezcla de cemento. Así es el cemento también, es polvo y lleva como cierta cantidad de agua. Entonces vean ahí lo interesante cómo fue creando su video. Ese más que todo es el video creativo. Le voy a poner un poquito de la canción. Y ya cuando ustedes lo vean por completo, lo ven ahí a todo detalle. Entonces, vean, siempre la base la va haciendo con papel aluminio para ocupar menos cantidad de textura. Vean cómo va agregando las arrugas. Sobre una base va agregando como más pedacitos de arcilla, en este caso, para que se vea esa textura. Los tenis, por ejemplo. Entonces, cuando agrega textura se empieza a ver un poquito más real, aunque sea un personaje como muy caricaturizado. Agregó ahí algo de metal. Por ejemplo, puedo usar la misma técnica. Puedo hacer algo de cartón que no necesita ser como tan exacto. En lugar de poner aquí algo metálico, puedo hacerlo de cartón y forrarlo para que tenga esa textura. Utilizar menos cantidad de material. Puedo hacerlo también. Entonces no habría problema con eso. Él está usando acá una mezcla de acrílico para pintar. Entonces vemos allí cómo va agregando como esos pequeños detallitos. Hay flores acá que son como plásticas, pero al momento de trabajar con la arcilla fresca, nos permite que las flores se queden como ahí incrustadas prácticamente para siempre, porque al secarse se quedan ahí por más tiempo. Entonces es una forma también, si ustedes quisieran hacer como una base que tenga textura e irle agregando como otras cositas o otras piezas que no sean parte de arcilla se ponen justamente cuando todavía está fresco. Entonces allí tenemos una base que es bastante más interesante. Va agregando ahí como varias texturitas. Entonces depende mucho de qué, la presentación del video que me parece bien interesante porque está rotando en 360. Que podría ser una idea también para nuestro video final, que rote nuestra pieza, ya sea que nosotros la rotemos o vayamos tomando foto por foto para hacer una especie de rotoscopía. Entonces, esto es como lo interesante que tenemos acá con la escultura. Vamos a pasar a la última lección. Hay un video más de apoyo que les voy a dejar. Este es simplemente para que ustedes vean cómo se hacen las esculturas talladas. Nosotros no estamos haciendo esculturas talladas, pero acá les dejo como este video que nos explica cómo tallar una pieza. Y finalmente acá, la parte 3 que es muy chiquitita, donde quiero mostrarles más que todo más ejemplos de cómo se utilizan estas esculturas. Vean esa escultura que tenemos acá, que es como tiene algunas cosas que son de madera real, como la nariz, y creo que es solo eso, lo demás está todo pintado y todo está como construido. Entonces tenemos acá a Pinocho, es otra versión de Pinocho. Por ahí alguno de ustedes creo que tenía a Pinocho en el listado que tenemos en el Word. Entonces, esta es una opción también para ir pensando en diferentes formas de cómo utilizar las esculturas y cómo darle también una versión propia o una versión personal. Entonces, esto es como bien interesante. Acá tenemos otras esculturas que utilizan texturas. Esta no es una escultura como tal, pero me interesa que veamos acá cómo utilizaron las tijeras simplemente para crear un personaje, porque en base a prácticamente cualquier cosa nosotros lo podemos humanizar. Esta otra de acá tiene mucha textura, entonces podemos usarlo también para parte de nuestros background.
Acá está otra escultura que me parece bien interesante porque tiene como textura también de un mapa. Vemos acá el background también que está hecho con papel, la sombra que le da como un detalle bien interesante al momento de ver la fotografía final. Este otro que es una escultura de un libro, entonces vean acá cómo fue realizada la escultura, que se puede usar, por ejemplo, un libro real e ir armando la estructura. Esta metáfora, cuéntame un poquito ustedes qué piensan de esta metáfora, esta que nosotros tenemos acá. Es parte de un cuento. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué nos está diciendo esa escultura? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué título le pondrían? Por ejemplo, encerrado en mis propios pensamientos. ¿Qué le pondría? Mente cerrada, por ahí nos está diciendo Ana, que sería un título como bien interesante, ¿verdad? Tenemos mente cerrada, encerrado en mis propios Atrapado pensamientos, en mi mente. atrapado en mi mente, creatividad encerrada. Ajá. ¿Qué otros títulos le pondrían? Mi propio encierro, eso está fuerte ese título. Los secretos de mi pequeña mente. Ese también está interesante. Entonces, nosotros también podemos dar como estas interpretaciones interesantes a nuestras esculturas. Imagínense que podamos hacer también una metáfora, por ejemplo, de Caperucita Roja y el lobo feroz. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos una escultura de una cabeza de un lobo? Y en la cabeza del lobo, por ejemplo, los pelitos del lobo es como si fuera el bosque y vemos a Caperucita Roja paseando sobre el lobo. Entonces, hay ahí una metáfora interesante de este cuento clásico, en donde vemos que quizás todo el bosque puede ser como peligroso para Caperucita Roja o algo le espera ahí en el bosque. Entonces, este tipo de interpretaciones en un libro son como bien interesantes. Entonces, analicemos bien cómo es que queremos plantear este cuento y cómo darle esa vuelta, porque aquí, por ejemplo, puedo hacer a la típica Caperucita Roja con su traje, con su canastita y a este lobo feroz, pero acá le estoy dando una interpretación muy personal, ¿verdad? Este otro tipo de escultura que nosotros ya lo hicimos acá en clase es con papel, es con cartón. Entonces, ustedes hicieron comida, hicieron un animal, entonces podemos hacer escultura también con papel. Escultura se puede usar para un póster, puede ser como una interpretación bastante creativa y artística, como la que estamos viendo acá en la pantalla. La escultura no consiste en el simple labrado de la forma de una cosa, sino el labrado de su efecto, y la escultura es arte de la inteligencia. Entonces ahí es donde aprovechamos un poquito para, para usar nuestra creatividad al momento de presentar las piezas. Esta otra escultura también se las dejo por acá. Se les voy a dejar abierta esta otra presentación, que es la parte 3 de escultura, en donde vemos cómo realizan la textura de esta pieza. Entonces me parece bien interesante para que vayamos viendo por si quieren como hacer algún detalle en la textura de la piel, van como limpiando ahí un poquito, van agregando como pelitos, si por ejemplo quisieran una escultura de algún animal, tener como... Estos también los van incrustando después, vean acá, que quiero que vean este pedacito. Que por ejemplo, vimos que le agregó como toda la textura al pelito, que iba como agregando como pelito por pelito. Estos de aquí, ahí se me pasó donde los estaba colocando. Al ponerlos acá, los va incrustando. Pueden ser pedacitos de alambre, puede ser como de estas hilo de pescar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo incrustamos en la arcilla, cuando aún está fresco, se van a quedar ahí como pegados casi que para siempre. Entonces hay que tener como, podemos usar esas cosas, podemos vestir, usar tela, ya al final, ¿verdad? Si es arcilla. Tiene una paciencia para realizar
Hay otros elementos, esta no es plastilina y arcilla, es como un elemento que tiene transparencia. Entonces al final le quedó así su pieza, que tiene mucho detalle, la verdad es que tiene bastante detalle. Y es un elemento bastante artístico, imagínense al lobo feroz de esa manera. Ok, y acá que justamente hablábamos en la clase pasada también de las películas que han utilizado plastilina o han utilizado como este tipo de herramientas para ser diseñadas. Les dejo la historia de Coraline que me parece bien interesante cómo fueron manipulando cada uno de los personajes, cómo se fueron moviendo, cómo trabajan en cada una de las piezas y en cada una de las escenas de forma individual. Y así como esta película, hay muchísimas más que están hechas con plastilina. Y esta que es una historia, esta es una historia animada también con plastilina. Se las voy a dejar ahí para que ustedes la puedan ver, que me parece bien interesante también. Es una historia bien chiquitita. Y finalmente, les quiero mostrar, yo por acá tengo el acrílico, ¿verdad? Em, este es como un spray transparente. Eh, Pueden usar ustedes un acabado mate o un acabado brillante. Este se utiliza al final con nuestra pieza, que es ya cuando terminamos de pintar la pieza con el acrílico, podemos aplicarle, ya que esté seca, ¿verdad? Ya que esté seca, podemos aplicar este como aerosol que es transparente y hay aerosol transparente mate y hay un aerosol transparente brillante. Entonces, cualquiera de los dos podemos usar si queremos nosotros pintar al final, como darle como un acabado final a la escultura. Tenemos acá esta que son pinturas acrílicas que nos funcionan mucho para pintar nuestras piezas, como dato ahí interesante. Y vamos a ver la segunda parte de cárcel personal. Ok, eso está bien interesante también, cárcel personal para el título de la historia. Entonces, ¿dudas acá de la parte teórica de escultura? Todo claro, ok. Todo claro, dice Gaudí, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar acá a la última parte del video para ver también como algunos trucos también de pintura. Ok, entonces acá tengo el video. Nos habíamos quedado en una parte para comenzar a pintar al personaje, ¿verdad? Acá recordemos que antes de pintar se lija cuando estamos trabajando con arcilla o plastilina epóxica para poder proceder a pintar. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo me dice. Entonces tengo acá la pieza y podemos hacer un boceto muy rápido también de cómo queremos que quede la pieza ya final. Entonces, por ejemplo, acá hay un boceto muy rápido de los colores que quisiéramos usar en la pieza. Entonces, eso sería como bien interesante. Es la pieza como una especie de morado, lila, con manchas blancas. Tenemos el pecho azul, las espinas las tenemos como azules. El rostro del personaje va a ser como más naranja, color como peach. Entonces, procedemos a pintar la pieza. Hay que considerar unas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, si las piezas, digamos estos como partes van a ser azules. Entonces, si yo pinto toda mi pieza, no necesito tener como tanto cuidado porque la pieza va a ser como más oscura en esa área. Entonces, puedo ir como pintando para abarcando más áreas porque después se va a cubrir. Donde hay que tener como mucho cuidado normalmente es con las partes que son más claritas. Podríamos empezar con las partes más claritas, pero en este caso, como se requiere de una textura adicional, estamos aquí usando un cepillo
de dientes para lanzar como pringuitas de pintura blanca. Entonces, hay que pintar esta parte primero, porque si se pinta como después, le va a caer como manchitas o pringuitas blancas en lugares donde no queremos. Esto es por si quieren hacer como un efecto todavía un poquito más texturizado. Cuando, si quieren hacer manchas como estas, que se ven acá como muy suaves, se utiliza el color blanco con mucha agua, con mucha más agua, como más aguada el acrílico. Entonces ahí es donde conseguimos como una textura bien interesante, que se va como unificando más a la pintura base. Si queremos pintura que sea como mucho más detallada y que quede como más sólida, usamos, puede ser la pintura acrílica sin mezclarla con agua, puede ser como un poquito más pura para que nos queden pringas más chiquitas y que no se vayan absorbiendo, porque recordemos que el agua lo que hace es como irse como chupando en el material, se va como esparciendo. Entonces ahí es donde se logran como esas manchas más suavecitas, si quisieran una textura como esta. Ahora, como les decía acá, cuando se usa directamente el material como el acrílico o ya sea con poquita agua, nos permite poner como pringuitas muy chiquitas, mucho más chiquitas, más precisas y mucho más blancas. Entonces, esa sería como una forma si queremos como pintar o manchar sobre el color, suponiendo que es como este animal que tiene como cierta textura en la piel. Se pueden usar con otros colores, ¿verdad? Pero si vamos a manchar, ahí tenemos que tener como ese cuidado. La pintura acrílica, por ser bastante espesa, nos permite que nosotros podamos pintar sobre ella, ¿sí? Esa es una cosa que es bien interesante. Al pintar acá, esta es como una técnica que es bien interesante para ir pintando con el pincel. Nos permite cubrir como bastante las superficies. Cuando estamos trabajando con una base como más precisa y que no hay como opción ahí de pasarnos hacia otro punto. Acá, por ejemplo, si la pintura de la carita se pasa hacia el pecho, no hay tanto problema, pero la pintura del pecho no puede caer sobre la pintura del rostro, en este caso de la máscara que tiene el personaje, porque se va a manchar. Entonces, lo mejor y lo ideal es empezar con capas delgadas, no capas gruesas para que lo cubra por completo. Como pintar una pared, ¿verdad? En lugar de aplicar una capa gruesa, es mejor que apliquen de 2 a 3 capas suavecitas para que se vaya cubriendo. Aplicamos una capa suave, dejamos secar, aplicamos otra capa suave, dejamos secar nuevamente y así se va a cubrir por completo. Si queremos como ir difuminando en alguna parte de la pieza, podemos usar otras herramientas como esponja. Por ejemplo, vean la nariz cómo se va como esparciendo, se va como difuminando también un poquito. Le da otra textura. Si quieren, por ejemplo, hacer manchas de un jaguar, quieren hacer manchas en la ropa, quieren hacer como otro tipo de textura con una esponjita. Ya saben que si usamos más agua, va a ser como mucho más sutil la forma en la que quedan como esas manchitas a lo largo de toda la escultura. Se pueden usar pinceles de varias formas y tamaños. Normalmente cuando pinto yo utilizo el pincel redondo porque es como nos ayuda a llegar como a las áreas más chiquitas. Si quieren cubrir áreas como más grandes, pueden usar como un pincel plano también. Hay que ir haciendo como las mezclas también de color y recordando cómo hicimos la mezcla de color, por si no nos alcanza la pintura y tenemos que recrearla para otra parte de la pieza, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Miren acá cómo se va arrastrando el pincel para que cubra como los agujeritos, más que todo cuando tiene textura. Es como una presión, vean acá, se presiona suavecito cuando va en las áreas como muy chiquitas, ese pincel que tiene como estas cerdas planas para que lleguemos a áreas muy chiquitas. Y si queremos entrar a una textura, se presiona de forma muy suavecita, se va como presionando poquito a poco
de tal forma que cubra esas áreas que tienen textura, porque va a ser más difícil cubrir un área con textura que un área que es completamente lisa. Entonces, eso es como lo que tenemos que fijarnos al momento que trabajamos con estas esculturas y que vamos a pintarlas. Pueden usar poquitos colores, ¿verdad? Depende del personaje también. Áreas muy chiquitas se pueden pintar con un pincel mucho más finito. El pincel plano ayuda mucho. El pincel redondo también ayuda mucho, que son los pinceles que nos permiten llegar a áreas muy chiquititas. Se puede cubrir toda la orilla, como si estuviéramos pintando en plano, ¿verdad? Cubrimos toda la orilla y después ya podemos ir cubriendo con pequeños golpecitos, golpecitos muy suaves, tampoco son golpes tan duros, pero estos golpecitos nos ayudan a cubrir para que llegue, digamos, a esas áreas donde aplicamos textura. Acá hay un pincel mucho más finito, que es un pincel redondo, que es el que está llegando a las áreas mucho más chiquititas. Vean ahí cómo el pincel va, si nos tiembla un poquito la mano, el movimiento es como más, como hacer zigzag, como un zigzag muy suavecito para ir rellenando como estas áreas. Y apoyamos normalmente con el dedo meñique en alguna área de la escultura o en algún palito también podemos tenerlo para tener como más estabilidad. Que nos ayude a que no se pase como a áreas más complicadas. Entonces, media vez, tengo ahí preguntita. Sí, disculpe, una pregunta, por ejemplo, ¿qué material podría utilizar aparte de alambre para poder hacer como el esqueleto, se podría decir, de alas? Un esqueleto para alas, ¿las quieres transparentes? No, las alas van a ser blancas. ¿Quieres alas blancas? A ver, no van a ser transparentes. No, sí van a ser color blanco. Ok, podrías, en este caso depende de cómo las quieras hacer, porque incluso podrías usar cartón y digamos incrustarlas dentro de la pieza al momento de que esté fresca todavía para que se queden incrustadas. Si van a ser completamente blancas, podrías incluso, si tú quisieras como alguna textura de brillantina, podrías también agregarle como esa textura. Por ahí nos estaban diciendo que hay foamy moldeable, podría ayudarte como para piezas como esta. No lo recomiendo para toda la escultura porque va a ser como un poquito complicado al momento de trabajarlo. Pero si tú quisieras que sean como, que tengan como otra forma, un poquito más curva, se puede usar como un foamy moldeable. Podríamos usar un cartón como base. Podrías aplicarles también una textura brillante para que se vea también interesante la pieza. Se me ocurre que podríamos hacer eso. Si, por ejemplo, te vas como a una paca de juguetes, también puedes conseguir como algunas piezas bien interesantes. ¿Tú quieres hacer a campanita o un hada? No quiero hacer a Pegaso. A Pegaso. ¿Ve? Ok, Ujú. en este caso son como plumas. Es una especie de alas que son como plumas. Entonces sí podrías hacerlas como con la misma arcilla. Sí podrías hacerlo con arcilla, con la técnica que del primer video que vimos donde estaba el águila, que estaba como la pluma por pluma, porque allí podrías conseguir algo bien interesante con texturas. O bien podríamos tratar de hacer una textura como pluma. Si tú quisieras que las plumas sean reales, podríamos tratar de hacer una textura con plumitas reales que sean plásticas, que sí podríamos implementarlas allí, que sería interesante. Si tú vas así como te decía, como una paca de juguetes, podríamos encontrar, sería un poco complicado, ¿verdad? Pero si encuentras por casualidad algunas alas que te gusten, las podrías usar y las podrías retocar y pintar después, que no veo problema que podamos agregar o incrustar algo que tengamos por allí. Ok, gracias. Ok. Aquí tenemos esta última base donde utilizamos el acrílico. Este polvito es un polvito dorado. Puede ser como una especie de brillantina, puede ser
No sé si ustedes quieren como agregarle algo un poquito más brillante a su pieza, que quieren que sea un poquito más mágico, se puede agregar que es en seco, ¿verdad? Al momento de agregarlo en seco, si nosotros aplicamos después el spray transparente, se va a quedar pegado prácticamente para siempre en nuestra pieza. Hay pinturas doradas como estas en polvo, hay pinturas doradas que vienen en acrílico, hay spray que tiene como pinturas doradas, plateadas, si ustedes quisieran darle como un toquecito interesante ahí a la escultura. Este viene en polvo. El polvo normalmente pues se va a desprender, pero al momento de aplicar spray sobre la pieza, lo podemos aplicar antes, ¿verdad? Echamos una pequeña capita de spray, ¿verdad? Muy suavecita para que se quede pegado y digamos esta brillantina que estamos poniendo acá, como este polvo brillante. Al momento de terminarla de secar, podemos volver a aplicar este spray a 15 centímetros más o menos de la pieza. El spray ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería. Yo he conseguido en la Platino, les voy a enseñar uno que tengo acá que es Molotov, solo lo voy a buscar acá. Y estas son como las diferencias. La primera escultura acá tiene un spray brillante que queda como este acabado. Esta segunda escultura tiene un spray mate. Y vean el acabado, el polvito también se vuelve mate. No queda brillante. En este caso, este polvito queda brillante porque se usó este spray o laca que es brillante. Que primero echamos una primer capa para que se quede pegado este polvito o brillantina y después cuando ya se seca un poquito se queda ahí como pegado, aplicamos una segunda capa. Y esto es para proteger también toda la pieza. Solo déjenme traerles acá la pinturita. Es transparente, sí, ahorita les enseño el botecito que yo tengo. Tengo dudas. Cuéntame, Gaudí, cuéntame. Yo estoy aquí, solo estoy buscando el botecito. Ok, Lick, perdone, ¿para qué dijo que podríamos utilizar la laca? Esto es para el final, para que tú selles tu pintura acrílica. Entonces tú puedes sellar la pintura acrílica con esta laca transparente, ya sea que sea brillante o que sea un barniz mate. Entonces cuando tú la sellas, haces que la pintura se quede ahí por mucho más tiempo, prácticamente es fija. Y eso sí se puede utilizar laca de la que utilizan para los muebles, ¿verdad? Sí puedes usarla. Yo uso una que es marca Molotov. La estoy buscando acá para mostrarles. Gracias. Ya viene para acá. Traje toda la caja mejor para poder mostrarles acá las diferentes piezas. Gracias ahí por la paciencia. Entonces, ya se me cayó todo ahí. Dejé la caja. Entonces, hay unos marcadores que son marcadores acrílicos. Por ejemplo, si ustedes quieren como un poquito de precisión, vamos a ver ahí en la pantalla. Esos son marcadores Molotov y hay marcadores que traen como una punta así, esta es como mediana, ¿verdad? Hay unos que son bastante finos. Entonces, el Molotov se caracteriza porque tiene pintura acrílica. Este no lo he abierto, pero hay de varios tamaños. Miren este, por ejemplo, este es gigante. Para que se activen, gracias, Mari y Alejandro. Me dice, es que no sé si está presentando o tiene la cámara apagada. Ay, tengo la cámara apagada, lo siento.
La aprendí solo en Zoom. Ok. Muchas gracias. Ok, entonces, ahora sí me ven. Sí, ahora sí. Ok, ok, entonces les estaba enseñando estos marcadores. Estos marcadores que están acá son de marca Molotov. Entonces, estos son acrílicos. Vean acá, si quisieran usar marcadores. Este es color negro, ¿verdad? Pero hay en muchos, muchos colores y son rellenables. Normalmente trae como la tinta para que los podamos reutilizar. Entonces, les estaba mostrando que hay de diferentes tamaños. Este, por ejemplo, déjenme aquí mover para que se vea. Entonces, este tiene como un tamaño como muy mediano. Hay unos más chiquititos y hay otros como este, que es bastante grande. Y hay en muchos colores. Yo tengo poquitos de la marca Molotov. Tengo como casi que solo negros y blancos porque los utilizo para lettering. Pero se pueden utilizar perfectamente para la escultura. Lo único que hay que dejar que seque bien. Estos son estos marcadores que se utilizan para tablas de surf. Entonces, aguantan también el agua, pero hay que dejar que sequen bien. Para pintar, he usado también estas pinturas que se llaman pinturas al frío. Vamos a ver si se ve ahí la marca. No importa tanto la marca, ¿verdad? Son pinturas en este caso que se usan que se secan en frío. Es como una pintura, no es acrílica, pero es una pintura fría. Se llama pintura al frío. Pero también podemos usar pintura acrílica, que ambas nos funcionan perfectamente. Y aparte, tengo unos marcadores, que son los Uniposca. Estos son. Hay unos marcadores que se llaman Uniposca. Entonces, estos marcadores, estos sí tengo de varios colores. Hay plateados, dorados, y estos también se adhieren a prácticamente cualquier material si quisieran como precisión usando un marcador y no un pincel. Lo único que estos sí hay que esperar a que sequen un poquito de más tiempo que los Molotov. ¿Le puedo mostrar lo que tengo? Sí, lo podemos ver. Si quieres, al final lo vemos. Y por último, tengo acá este spray. No sé si se logra ver ahí. Hay varios, así como dices tú, Gaudí. Puedes usar un spray, por ejemplo, de los de Semaco, funcionan bien. Hay otros spray que son exclusivamente de arte, a veces son un poquito más caros. Este que se usa también para arte, este es un spray blanco, es totalmente transparente. Vas a encontrarlos mate, los vas a encontrar brillante. Y antes de utilizarlo, sí hay que agitarlo, ¿verdad? Lo agitamos antes de aplicarlo y después se aplica como a 15 centímetros más o menos del objeto. Entonces, si yo tengo acá el spray, mi objeto, por ejemplo, si fuera este el objeto, yo lo aplico a una distancia más o menos así, de unos 10 o 15 centímetros antes de aplicarla sobre la pieza, porque si yo lo agrego como muy cerca, van a quedar como gotas en la escultura que no se van a borrar. Cuéntame, José. Muchas gracias. Sí, pero con una pregunta. Ajá. Al, al momento de usar este spray, ¿será que podemos usar mascarillas? Porque no sé si es tóxico. Normalmente no es tóxico, sí puedes usar mascarilla. Lo recomendable es que lo hagas al aire libre. Es como lo más normal. Si lo haces como dentro de la casa, no es que vayas a echar demasiado. Como las esculturas que tenemos son pequeñas, ¿verdad? Entonces no es como totalmente tóxico si tú se lo aplicas adentro, porque no es tanto, tampoco es que la vas a bañar con todo el spray, pero sí puedes salir como al patio, como afuera, ¿verdad? Para evitarlo. Lo único que sí, puedes usar mascarilla, puedes usar guantes también. Y aprovechando que saqué acá materiales de arte, les voy a enseñar como los diferentes estecos. Entonces, hay como varios estecos acá. Gracias, Alejandro. Aquí te escucho. Sí, licenciada, una pregunta. Para que nos puedas facilitar un poco más la pintura de nuestra escultura, ¿usted cree que podríamos usar como ese tipo de tape o masking que utilizan a veces como para
pintar autos o cosas así. Spray para autos, dices tú. Sí. No, cinta. Esa cinta que utilizan como para Ah, marcar. sí podrías, siempre y cuando sea acrílico, porque si por sobre plastilina no vas a poder. Mira, yo tengo varios utensilios para moldear. A mí me gusta mucho, entonces depende de qué tanto vas a moldear tú, ¿verdad? Si los puedes construir, también los puedes construir. Por ejemplo, compré estos de aquí vienen así, son de librería Platino. Estos valen, miren, todavía tienen el precio acá, valen 64 quetzales. Son como de madera y traen como, voy a volver a mover acá la cámara para que se vean las piezas y no me vea yo. Ahí. Ok, entonces esta tiene varias piezas de madera. Pueden usar utensilios de cocina que a veces son más baratos. Han visto que para moldear pasteles también hay como esta especie de, no son estecos, pero son materiales de cocina. Este, por ejemplo, que es el que les mostraba para ir como moviendo la arcilla para que se vaya como unificando. Hay otros que son como más redonditos. Entonces estos son como de madera, ¿verdad? La mayoría son de madera y cuando son así de madera son más baratos. Hay de plástico también. Entonces todos nos funcionan. Hay unos como estos que tienen como puntas muy delgaditas. Estos de acá. Estos los conseguí en la Platina y valen 64. Si ustedes se van a dedicar más a la escultura, y les gusta mucho, de hecho he usado este también para otras cosas. Ese que es bien finito para cuando uso a veces tinta china. Hay otros, estos sí son de Galería Ríos. Vean acá. Galería Ríos hay en varios lugares. Yo la compré en Galería Ríos de Majadas, ahí la conseguí. Pero hay en varios lugares Galería Ríos. Yo creo que está en zona 9 y si no estoy mal, hay en zona 1, no sé si estoy mal, si hay en zona 1 o no. Pero esta trae más piececitas, trae bastantes piezas y la mayoría son metálicas. Duran más tiempo porque están hechas exclusivamente para, digamos, trae como estas piezas que son como para ir como quitando o sustrayendo elementos. Están estas otras piezas, que esta funciona para lo mismo, hay de varios tamañitos. Y en fin, hay como para hacer texturas también, como esto, por ejemplo, que son como una especie de brochitas, que si tú quieres como hacer como textura de pelitos, pero yo te diría que si quieres algo como eso, podrías usar un cepillo de dientes que te va a funcionar igual. Por ejemplo, para hacer esto, puedes doblar un alambre y lo pegas con un tape, ¿verdad? Como no vamos a hacer como tanta fuerza, puedes tratar de hacer un alambre que tenga como esta forma o esta otra formita para que vayas como rascando en el material. Hay otros materiales que son como estos, que son como especie de brocas. No sé si se ve en la pantalla. A ver si se ve bien. Ahí está. Que son como una especie de broca, que si nosotros la vamos como incrustando o vamos moviendo en este punto, se va incrustando en la plastilina como de forma muy fácil y podemos hacer como agujeritos para meter algunas otras piezas. Hay, hay como piezas así bien extrañas, como esta, que por ejemplo tiene como muchos alambritos, pero puedes usar también como varios alambres, cortarlos para hacer como textura. La ventaja de eso es que tú los vas como usando sobre los materiales. Y hay también, no cuchillas, pero son como estas piezas que nos ayudan a cortar la plastilina o la arcilla para que todo nos quede como de un mismo tamaño. Y hay otras piezas como estas que es como una especie de cucharilla que también te ayuda como a ir extrayendo. Esto que puedes usar como una especie de cuchillo o paleta. Sí.
Zona 10 dice José que hay uno. Sí, entonces Galería Ríos normalmente es un poquito más cara. Hay como mini cuchillitos, digamos, que nos ayudan como a cortar como piezas un poquito más gruesas, más grandes. Entonces, cada uno tiene como su nombre y su función. Pero si se van a dedicar más a la escultura y les gusta, se pueden conseguir como un kit como estos, que es, este vale 198 versus este, y lo compré hace como 3 años, creo. Y este otro, 64. Vamos a ponerlo por allí. Aquí. Entonces, pueden usar utensilios de cocina también o ustedes mismos pueden ir como buscando esas texturas en algunas otras piezas. Ahí está. Entonces, me estaban comentando que si quieren spoiler del proyecto final, ¿verdad? Aquí. Entonces, si se dan cuenta, nos faltan dos cositas para terminar digamos prácticamente todo, que es el display. Solo déjenme compartir acá en Zoom también. Ok. Vamos a hablar bien de esto la siguiente semana, pero para que empecemos como a pensar o decidir qué es lo que queremos hacer. Entonces, sí, se pueden quedar para ver asesorías los que quieran. Sí, con gusto. Ok, entonces vamos a ver acá la presentación para que veamos de qué trata el proyecto final. El proyecto final vamos a unir el display con el stand. Quiere decir que va a ser una misma temática y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el display y la segunda parte es el stand. El display puede ir, digamos, como dentro del stand. No vamos a hacer un stand gigante, va a ser un tamaño de stand a escala. Eso lo tomamos en cuenta. Y tomamos en cuenta que el display, aunque el display sea tamaño real, va a ir incorporado en alguna parte del stand, ¿verdad? Entonces, los objetivos principales de este stand son relacionar los tipos de aprendizaje de las diferentes estructuras bidimensionales y tridimensionales para la realización de un stand y un display. Entonces, todo lo que hemos visto en la clase, todo lo que hemos visto durante el semestre se aplica a este proyecto final. Acercarse a una experiencia real para presentar la propuesta creativa a un cliente en la solicitud de un stand de un evento comercial. Entonces, esa es nuestra base. Como les digo, se divide en dos fases. El display puede ser tamaño real, debería ser tamaño real porque vamos a tener que poner un objeto pesado para que resista nuestro display. Ya tuvimos un acercamiento con los objetos, digamos con las estructuras X, Y y Z para que soportaran peso. Esto realmente va a ser nada para ustedes porque soportaron muchos. Vi por ahí que uno soportó 110 libras que se pararon por ahí en la estructura X, Y, Z. Entonces, soportan bastante peso. Hay quienes soportaron 30 libras, por ahí Javier creo que te soportaste creo que 40 libras. Entonces todos hemos soportado, nuestra estructura soportó bastante peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el producto. En este caso, vamos a trabajar con 4 marcas diferentes y ustedes van a seleccionar qué marca van a hacer, pero son marcas obligatorias, ¿verdad? Estas marcas van a estar dentro del stand. Entonces, les voy a hablar primero de las marcas para que veamos, porque estas las dejé hasta abajo, acá. Hay 4 clientes diferentes acá. Uno que es Coca-Cola, que son muy conocidos y yo creo que les va a gustar si les gusta la soda. Yo no soy tanto de soda, pero si les gusta la soda también se van a entretener con este proyecto. Lo que quiere decir que no tenemos como un presupuesto límite acá, porque Coca-Cola, Pepsi, 7-Up y Fanta tienen como ese tipo de presupuesto. Lo único que cada uno de estos clientes y grupo objetivo es diferente. Por ejemplo, Coca-Cola es un cliente que es bastante familiar, es un cliente que normalmente hace cosas diferentes, un cliente que
que es disruptivo, ¿verdad? En cierto punto, pero conservador al mismo tiempo, porque es bastante familiar la marca. Pero son stands que nos van a permitir tener como figuras bastante curvas, bastante interesantes. Por supuesto que su marca competencia es Pepsi. Entonces, Pepsi también va a estar dentro de las marcas que podemos seleccionar. Pepsi en este caso es una bebida que es azucarada también, que es gaseosa y tiene como otro grupo objetivo totalmente diferente. El grupo objetivo de Pepsi tal vez son más jóvenes, hay mucha fiesta, muchos conciertos. Pepsi tiene como todo esto también a su favor, que es otro grupo objetivo y es otro mood el que tiene. Seven Up también es una marca de gaseosas, pero es como un poquito más relajada la marca. Si ustedes han visto ahí publicidad de la marca, es mucho más relajada que la marca de Coca-Cola y Pepsi. Y no tiene una competencia tan directa con Coca-Cola y Pepsi. Y Fanta finalmente, que es una empresa que en este caso tiene ahí sabores de naranja limón, pero es todavía un poquito más infantil que Seven Up. Si Seven Up es como relajada, Fanta tal vez va como un grupo objetivo no más infantil, tal vez sí un poquito más infantil, pero es como un poquito irreverente la marca, ¿sí? Entonces acá tenemos como 4 marcas que son diferentes. ¿Con quién se irían ustedes? Les dejé ahí un poquito cerrado todo, pero, pero libre también, un poquito libre para que elijan cuál de las 4 marcas, ¿verdad? Entonces, eh, si se fijan ustedes, hay 4 marcas, pero al momento de ver el stand final, estamos compitiendo entre nosotros también como grupo. Si se dan cuenta, estas marcas compiten entre ellas y por lo tanto los que están eligiendo Coca-Cola van a competir con los que van a elegir Pepsi. Yo tampoco soy mucho de gaseosas, tampoco soy mucho de tomar gaseosas, pero son unas marcas tan posicionadas que sabemos perfectamente de qué trata Coca-Cola, a quién le vende Pepsi. Viene el Mundial también, no sé si marca patrocinadora del Mundial es Pepsi, no estoy segura, pero pueden aprovechar también un poquito estas cosas que como patrocinadores, ¿verdad? Entonces veamos acá cuáles son los requerimientos. Se divide en 2 partes, ¿verdad? El display como forma personal, digamos, única, vale 8 puntos, ¿verdad? Para no tener doble proyecto y doble justificación, vamos a unificar el display con el stand para hacer un único proyecto, ¿verdad? Se va a abrir un espacio para display y se va a abrir un espacio para proyecto final, pero lo pueden entregar justamente en el mismo espacio, ¿verdad? Como en el mismo día. ¿Qué haremos? Vamos a seleccionar el producto en lata o botella para realizar nuestro display. ¿Cuántas podemos poner? De 1 lata a 6 latas. 6 latas ya pesan bastante. Entonces ahí tenemos el reto de que resista nuestro display esas latas. Si no queremos arriesgarnos tanto, podemos poner 1 o 2 latas, ¿verdad? Que ya es menos peso. Pero si se quieren arriesgar más, hasta 6 podríamos usar. Más les digo que no, porque si no tendríamos un display demasiado grande. Toma un video de 30 segundos mostrando tu display. Esto es para que veamos el 360 del display y cómo quedó. Toma al menos 5 fotografías del display de todos los ángulos posibles con excelente calidad. Hay que ser creativo para hacer este display y resaltar las propiedades de la marca. El valor del display es 8 puntos de forma individual. Aparte tenemos el proyecto del stand, que este sí vale 25 puntos porque hay varias cosas que vamos a realizar. El ejemplo de display puede ser como este. Si se fijan acá hay muchísimas botellas. En este es un display un poco más pequeño que puede ser como para una tienda, un anaquel, puede estar como en la base para que las personas cuando vayan llegando, ya sea que les regalemos Coca-Cola, porque como es un stand, a veces lo que buscan es como vender la franquicia a ciertos lugares. Entonces regalan muchas veces las Coca-Colas o regalan Pepsi, que normalmente sucede en los eventos. Y acá tenemos otro ejemplo de display de Pepsi como como pueden ver acá en la pantalla, Coca-Cola y Pepsi son marcas que por ser una botella tienen muchas formas curvas.
Entonces es algo que pueden usar también a su favor para que no todo sea recto y al mismo tiempo se vea un poquito más moderno en su stand o su display. Entonces hay como algunas otras cositas acá que podemos utilizar. ¿Qué podemos usar? ¿Qué materiales podemos usar? Prácticamente todos los que hemos visto en el semestre. Si quieren hacer esto, por ejemplo, con escultura, lo pueden hacer con escultura. Si quieren hacer esto con cartón, lo pueden hacer con cartón. Y acá abajo pueden tener una estructura X, Y, Z que les ayude a crear este soporte, ¿verdad? No con palillos necesariamente, sino que en este caso sí tenemos que buscar como una estructura que nos ayude. Lo que hicimos con los palillos y soportar peso fue para llegar a este punto donde no queremos que nuestro producto se caiga o que no soporte ese peso. Entonces, para eso fue ese desafío. Acá en la solicitud del stand, que es la fase 2, es ya un stand que sería como un tamaño real, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer a escala, ¿de acuerdo? La escala la podemos nosotros decidir qué tan grande queremos que sea. Nuestros clientes participarán en una exposición y feria de productos en un salón. Su propósito es vender su producto y recibir visitas de posibles clientes potenciales. Han solicitado de tus servicios como diseñador o diseñadora para que realices una propuesta creativa para su stand. Cada espacio en el salón mide 3 por 3. Lo vamos a hablar más la siguiente semana para que entendamos cómo es que funcionan los espacios, más que todo acá en Guatemala, Parque de la Industria, Forum Majadas, todos los lugares donde hay como stand tienen como ciertas medidas y requisitos estándares. Esto lo vamos a hablar la siguiente semana para que no nos confundamos. Hay stand de 3 por 3 metros, que es como lo convencional, que significa un espacio. Si queremos, por ejemplo, 2 espacios, ya sería un stand de 3 por 6 metros, ¿verdad? Si lo queremos hacer a escala, podría ser de 3 pulgadas por 6 pulgadas, aunque sería como súper chiquito. Entonces podríamos duplicarlo a 6 por 12 pulgadas, por ejemplo, ya el tamaño de la escala. Entonces vamos a realizar una maqueta a escala con la propuesta del stand para el cliente. En este caso, estas marcas pues tienen bastante dinero, entonces no necesitamos como acortar como el dinero en ese caso y podemos como ser un poquito más creativos. Una de las cosas que vamos a hacer en este proyecto es lo siguiente, vamos a imaginar que yo soy prácticamente el cliente y soy también la empresa que les alquila los lugares. Normalmente acá en los stands hay aproximadamente por cada 3 metros hay 2 conexiones eléctricas. Si ustedes llegan a necesitar otra conexión eléctrica, solo me van a escribir y me van a solicitar, ¿verdad? Tener otra conexión eléctrica. Entonces, esta es como la función que haríamos si nosotros estamos alquilando de verdad los espacios. Sí, por ejemplo, si quieren tener más aparatos eléctricos conectados, piden como otra conexión. Eso es como, queda como muy interno, pero es para que nos acerquemos más a esta experiencia. Seleccionar, incluso me pueden hacer una carta ahí por correo, me pueden escribir en el chat solicitando esta conexión eléctrica adicional. Seleccionar los materiales correctos y propuestas creativas para mostrar un stand a escala. Puedes añadir publicidad, logotipos, cuidar colores y valores de marca. En este caso, les voy a permitir, como lo que estamos evaluando en este caso es el stand y la estructura, si por ejemplo tienen un póster acá que lo van a pegar en el stand, les puedo permitir que impriman un póster de la marca, ya sea de Coca-Cola, lo pueden imprimir como en miniatura y a escala y lo pueden pegar, o lo pueden hacer con papel y pegarlo también, ustedes hacerlo desde cero, cualquiera de las dos. Ya vimos los clientes. El dato importante acá es que las 4 marcas son de soda. El sector de las bebidas refrescantes siempre ha sido uno de los más potentes que existen, entonces ya saben la competencia que hay bastante grande, puesto que sus ventas en todo el planeta se cuentan por millones de unidades diarias. Entonces se pueden dar el lujo de regalar botellas de soda ahí en ese evento, porque la marca es tan conocida que tal vez no va a venderlas, sino únicamente va a posicionarse. ¿Verdad? Entonces tomen eso en cuenta ahí. Pueden tener como un lugar donde se almacenen estos productos, hay que tomarlo en cuenta y vamos a hablarlo bien la siguiente semana. Valor de proyecto final son 25 puntos. Vamos a estudiar la marca y nuestra propuesta de valor.
realizar una escala de la propuesta de stand y elegir bien la estructura de los materiales. Entonces, estas son como las tres cosas que tomamos en cuenta. Se puede hacer un stand, por ejemplo, de tomando 4 espacios. Esto también me lo tienen que informar, porque, por ejemplo, en un stand, cuando nosotros compramos espacios, no es que se vayan a acabar acá, ¿verdad? Pero es lo que sucede. Ustedes le van a sugerir al cliente qué espacio quieren. Por ejemplo, ustedes quieren una esquina, ¿verdad? Que es un espacio en L. Necesitamos 3 espacios, por ejemplo. Entonces, en una feria normalmente hay, qué sé yo, 4 o 6 esquinas. No hay demasiadas stand de esquina. Entonces, tenemos que solicitar como ese permiso para comprar esos 3 espacios en esquina. Si queremos, por ejemplo, 4 paneles para que el stand se vea tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque si es una feria, saben que ahí están a la par de otro stand. Y si ustedes quieren como una especie de isla, tendríamos que elegir ya sea una esquina, 4 espacios, por ejemplo. Entonces allí tenemos como este espacio de la isla. Y yo como les digo acá, no es que se vayan a agotar los espacios. Si lo hiciéramos, por ejemplo, de forma presencial, sí tendríamos que apartar espacios para saber en qué lado va nuestra maqueta, ¿verdad? Entonces sí tendríamos todos que tener la misma escala, pero acá no importa porque es como digital, entonces podemos como hacer de cuenta que existen más esquinas de las que realmente son en una feria. Esta no es un stand de esquina, pero si ustedes se fijan, está como en una isla. Entonces se ve absolutamente todo del lado izquierdo, derecho, de atrás. Este stand normalmente está hecho para que esté tal vez al centro, ¿verdad? Este otro stand, miren, tiene varios espacios. Alrededor de 4 espacios fueron comprados acá. Es muy grande. Este tiene un espacio de 3x3 y este probablemente mide 3, 6, 9, 12 por 3. Acá tenemos a Pepsi también, que Pepsi, como les digo, es como más juvenil, entonces tiene como otro tipo de cosas como música, fútbol, como que otras cositas son las que van poniendo en su stand. Vean que también utilizan como las formas de la botella, las formas que tiene el logotipo, para que el stand o el display sea como más interesante. Este es un display, vean aquí donde van como las botellas, es gigante, es un como display gigante. 7-Up en este caso es más relajado, entonces podemos tener ideas como de playa, isla, voleibol, como cosas un poquito más relajadas si ustedes quisieran en su stand. Y finalmente tenemos a Fanta, que el grupo objetivo es como más de juegos, diversión, como más juvenil, mientras que 7-Up podría parecer que es como similar, pero no, 7-Up es como más relajado, es como toma todo con calma. Mientras que Fanta no es la misma fiesta de Pepsi, pero sí hay como algo de fiesta. Hay videojuegos, hay selfies, hay risas, niños. No es como del todo infantil, pero sí tiene como un poquito de irreverencia esta marca de Fanta y de cosas un poquito más fuera de control. Mundos extraños también. Acá hay como otros ejemplos de stand. Este es un stand muy chiquito de 3x3. Este es otro stand como pequeñito también. Este no es cuadradito, este es adentro de una tienda. No es un stand de feria, pero me gusta ponerlo acá para que lo puedan ver. Como diferentes formas, diferentes stand. Hay que calcular si vamos a tener productos dentro del stand. Otra cosa que se ve dentro de los stands es que, por ejemplo, este tipo de mesitas donde se reciben a las personas también nos sirven para almacenar. Entonces, todas estas cosas se van viendo cuando usamos un stand, porque, por ejemplo, si van a haber vendedores, vendedoras o hay también edecanes en los stands, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, que no se vea la cartera, el suéter o las cosas que usan las personas, sino se usan como algunos elementos donde se van guardando. Obviamente nosotros aquí en el stand no lo vamos a ver, pero son cosas que sí se toman en cuenta al momento de realizar un stand, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos ya de stand, vamos a hablar de todos
todas las cositas que tienen los stands. Entonces, este es nuestro proyecto final y yo les voy a estar enseñando la siguiente semana proyectos que han hecho en otros años. Cuando hablamos de escala es 1:100. Podría ser, pero es que te podría quedar como muy chiquitita la escala, por ejemplo, 1:100, pero sí podrías trabajar con esas escalas. Podrías trabajarlo con pulgadas también. Por ejemplo, podrías trabajar con decir que 1 metro son 5 centímetros, ¿verdad? Entonces ahí estarías trabajando con una escala también un poquito más personalizada, no necesariamente con un escalímetro, porque el escalímetro puede ser que te deje el stand con una escala bien chiquitita. O tú decir, por ejemplo, que 2 pulgadas es 1 metro. Entonces tú sabes que si tu stand mide 3 por 3 metros y si cada 2 pulgadas es 1 metro, tu stand sería de 6 por 6 pulgadas. Si tú quieres como que 1 metro sean 3 pulgadas, entonces tu stand sería de 9 por 9 pulgadas. Y la escala tú me la puedes poner ahí. Como les digo, como es digital, cada uno de nosotros puede hacer como una escala diferente. Yo la siguiente semana me comprometo a mostrarles fotos de proyectos anteriores. No hemos trabajado con cada año cambiamos em, como, como la marca. Les voy a mostrar acá modelos. La semana pasada les pasé esta página, ¿verdad? Sí se las mostré, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un stand que se trabajó en el 2020. Entonces, vean acá que tenemos el display de revistas. Entonces, aquí me hizo el display en miniatura también. Hay como display ahí miniaturas. El logo está hecho a mano, todo está hecho a mano, entonces se valora también. Hay espacios donde, por ejemplo, una televisión, la idea que normalmente les doy es que usemos el celular, ¿verdad? Y cuando estemos tomando el video, otro celular que no sea con el que vamos a grabar, ¿verdad? Cuando estemos tomando el video, poner un anuncio real de estas marcas, porque hay muchísimos anuncios de estas marcas, los van a encontrar. Lo único que tendríamos que, si ponemos el celular en algún punto, habría que encontrar un soporte. Entonces hay que encontrar también un soporte para que el celular o la pantalla del televisor no se caiga y que, por ejemplo, si la queremos como en medio de la pared, hacer ese soporte. Si quieren, por ejemplo, una lata de Coca-Cola gigante, si el stand es de escala, pues pueden usar una lata de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, eso es como lo interesante de este proyecto, que podemos como aceptar ahí esos pesos. Estas fotos, que en este caso hay fotos de cómo se vería el stand cuando esté iluminado de noche. Y me encantó que hizo el display miniatura también, o sea, está el display gigante y también hay un display miniatura, que en este caso era un display de revistas. Esta otra marca, si se fijan, son de motos. Hicimos stand de motos en esa ocasión. Este de Kawasaki es bastante interesante. Hay afiches del verdaderos de la marca Kawasaki. Hay afiches que, por ejemplo, están como dentro de un vidrio. Este vidrio es un acetato, no es un vidrio como tal, ¿verdad? Sino simula ser el vidrio. Hay motos de juguete, entonces no podemos hacer la moto de papel. Hay varios que han hecho motos de papel y ahí les voy a enseñar varias. Sillas de papel, se pueden hacer sillas de origami, papiroflexia. Y ya les voy a enseñar ahí más cositas. Hay un techo que es de vidrio, la textura de la pared que también es bien interesante. El año pasado hicimos stand de marcas de zapatillas de tenis, como Adidas, Puma. Entonces, ahí les voy a enseñar los stands que se hicieron. Ok, estos son los dos stands que resaltaron bastante en el año y les voy a volver a pasar esta página para que la vean más a detalle. Hay algunos displays acá también. El display acá no se unificó. El display en este caso eran productos diferentes. Entonces, este es un display que tenía productos de shampoos. Y hay otro display acá que lo usó también para sus gelish. En este caso que me pareció bien interesante es un
Es una bote de pintura gigante que tiene acá un dispensador para tener todos sus gelish. Entonces está bien interesante. No se unificó. Este año sí lo vamos a unificar. ¿Dudas hasta acá? No hemos visto el tema de stand, ¿sí? Entonces la siguiente semana vamos a hablar del stand y vamos a hablar de display para que vayamos viendo. Pero esto que les adelanté que voy a dejar allí en Canvas solamente es para que vayamos pensando, decidiendo qué marca vamos a usar. No es para que empecemos bocetos, es solo para ver si quiero, veo videos de Pepsi, veo videos de Coca-Cola, veo 7-Up, leo un poquito de la marca, solo para estar informado de qué es la marca y saber hacia dónde me voy a ir. Puedo ir como juntando ideas en Pinterest, puedo ir juntando ideas de lo que ve ahí en redes sociales. Si me gusta una ficha, pues lo guardo y lo puedo utilizar más adelante, ¿verdad? No es para que empecemos, simplemente es para tener ahí un spoiler de lo que se viene y que sería ya nuestro último proyecto. ¿De acuerdo? Gracias, Ulma. Todo claro, dice por ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Gracias, Alejandra. Sí, buenas tardes. Dice que sería otra sección, pero que nosotros veríamos el tema del stand el 27. Es correcto. Déjame ver. Entregas para proyecto final de... Proyecto final día sábado se entrega el 11 de noviembre junto con video de análisis crítico. Yo lo voy a dejar abierto hasta el 14. Para fechas entre semana que tú me preguntas, sí, veríamos hasta el 27 esta fecha. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Ninguna otra pregunta. Ok, entonces con eso terminamos el día de hoy. Les deseo ahí un feliz fin de semana, éxitos en todo lo que tengan y también relájense un poquito. Vayan a pasear, coman algo rico y les deseo todo lo mejor. Un gran abrazo a cada uno y se cuidan bastante. Gracias, cualquier cosita me escriben por si necesitan asesoría de escultura. Y nos quedamos únicamente las personas que tienen dudas. Chao, chao, feliz tarde.